Bueno, entonces, hoy es lunes 31 de mayo, vamos a continuar con pues algunas orientaciones que me gusta darles siempre para que una vez que ustedes vayan leyendo y vayan avanzando en la lectura, pues sea más fácil entender el por qué se está atendiendo esa información o por qué se está revisando o estudiando esa información. Bien, les voy a pedir que cierren los micrófonos a todos para que no haya ruido de fondo y nos podamos concentrar en esto. Lick, no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. No se le escucha nada, Lick. Sí, ok, bien, gracias por avisarme. Bien, estaba mostrándoles dos cosas. Por un lado, les estaba mostrando el capítulo 2 del libro de biología de Solomon, cuyo título es Comprensión de la diversidad o la sistemática de la vida en el planeta. Les decía, estaba cerrado el micrófono, les decía que este capítulo 2 del libro de biología de Solomon ya no habla de características de los seres vivos, ya no habla de método científico, ya no habla de el flujo de energía como uno de los temas principales de la biología, la evolución, el flujo de información en el planeta, entre los seres vivos y el ambiente, sino que se centra en el tema de la diversidad, ¿verdad? O sea, qué tan diverso es el planeta Tierra en relación a los organismos vivos, ¿verdad? O sea, qué tantas especies diferentes existen en el planeta. De eso habla este capítulo. Igual en el libro de Audesirc, cuando usted eh, se va al libro de Audesirc, este es el otro libro sugerido, ¿verdad?, de biología, empiezan a haber capítulos desde el 19 que comienzan a hablar precisamente de la diversidad. Incluso el 18, un capítulo anterior, trata la misma temática del capítulo 2 que estoy mostrándoles en este momento. En el capítulo 18 del libro de Audesirc se habla igual de la sistemática, y habla de la diversidad de la vida en el planeta. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? Algunas cosas, algunos detalles. En primer lugar, mostrarles aquí con una presentación también que la sistemática, como ven ustedes aquí, es una rama de la biología que estudia la diversidad de los organismos, o sea, qué tan diverso es el mundo de la vida en este planeta y sus relaciones evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el biólogo que estudia sistemática estudia la diversidad de especies que existen en el planeta, especies, las especies en qué ambientes viven, en qué ecosistemas viven, eh, cuáles son sus comportamientos, cómo están relacionadas con otras especies en su mismo ecosistema o qué rol ecológico cumplen esas especies en la Tierra, en ese ambiente. Y dice relaciones evolutivas, es decir, también cómo está relacionada esa especie con las demás,
qué otras especies están emparentadas genéticamente con ella, con esa especie, o con una especie cualquiera, ¿verdad? Junto con la taxonomía son, digamos, ramas de la biología que trabajan juntas, porque acuérdese que también la taxonomía tenía que ver con la diversidad de organismos, pero el taxónomo es más bien aquel que se encarga de nombrar, darle un nombre a los seres vivos, a los organismos, a las especies, darles un nombre único en latín, describir sus características y ubicarlo en un grupo, precisamente de acuerdo a esas características. Entonces, sistemática y taxonomía trabajan juntas, son ciencias, son ramas de la biología que trabajan juntas. Ahora, habíamos mencionado que los seres vivos bueno, son muchos, hay una gran biodiversidad en el planeta. Hasta el momento se supone que el ser humano, la biología como ciencia, ha clasificado unas 1.500.000 especies de seres vivos en el planeta. 1.500.000, eso no es nada, es una cantidad pequeñísima. Y estoy hablando de todo tipo de organismo vivo, estoy hablando de organismos eucariotas, estoy hablando de organismos procariotas. Pero en realidad ese es un número bajísimo. Sabemos que pueden haber 10 millones, 13 millones, 20 millones de especies de seres vivos, entre plantas, animales, hongos, bacterias, etcétera. Lo que pasa es que no las conocemos todas. Entonces, el trabajo de la biología, el trabajo de los taxónomos y de los sistemáticos es estudiar esa diversidad, conocer sus características y darles un nombre. Ya existe un sistema que lo creó un naturalista sueco, se llamaba Linneo, Carolus Linneo, o como se conoce en castellano, Carlos Linneo, que allá a mediados del siglo XVIII, o sea, por 1700 y algo, creó un sistema binomial de nomenclatura. Esto es un sistema para darle nombre a los seres vivos, ¿no? Entonces, al final, hay muchas reglas para nombrar a los seres vivos o clasificarlos en un grupo de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus similitudes genéticas con otras especies. Pero recuerden que en este sistema de clasificación se utiliza el latín como una lengua muerta, porque ya nadie habla latín en el mundo, ni siquiera el Vaticano, y entonces cada organismo vivo que se conoce, que la ciencia conoce y estudia, descubre, porque no se conocía antes, tiene que tener un nombre y tiene que estar ubicado en un grupo, de acuerdo a sus características. Por ejemplo, estos nombres quizás ustedes los han escuchado, ¿no? El aramacao es el nombre científico de la guara roja, que es el ave nacional. Homo sapiens, pues es nuestro nombre científico, es nuestra especie humana. El Pinus ocarpa, que es el pino más común que tenemos en Honduras, digámoslo así. El Canis familiaris, estos son nombres científicos. Y si se fijan, está escrito en latín, ¿verdad? Escherichia coli, una bacteria. Listeria zapota, Salix alba. Estos son nombres científicos. Estos nombres, si se fijan, están formados por dos palabras. Una primera palabra que comienza con una letra mayúscula, esto es el género, este es el nombre genérico o género, y una segunda palabra que también está en latín y que comienza con letras minúsculas y continúa con letras minúsculas. Este es el epíteto específico o el nombre específico. Juntos, género y epíteto específico forman la especie. Entonces, todos los organismos vivos del planeta, si se conocen, si la ciencia los conoce y ya los estudió, tienen un nombre y tienen una clasificación taxonómica, están ubicados en un grupo de organismos de acuerdo a sus características, ya que existe un sistema para darles nombre y para ubicarlos en grupos que lo inventó Carolus Linnaeus allá en 1700 y tanto. Y ese sistema se llama sistema binomial de nomenclatura o sistema de nomenclatura binomial. Cualquiera de las dos formas es correcto. ¿En qué consiste ese sistema? Bueno, todo organismo vivo que existe en el planeta está ubicado en 8 categorías taxonómicas. Está ubicado en un dominio, en un reino, en un filo, en una clase, en un orden, en una familia, en un género y una especie.
Entonces, si ustedes cuentan las categorías son 8. Dominio es la más grande, la más inclusiva, es decir, incluye mayor cantidad de especies, pero, o de organismos, mejor dicho, de organismos vivos, no necesariamente que sean animales o plantas, sino que cualquier grupo, porque solamente el dominio considera ciertas características moleculares bien particulares. Entonces, por eso abarca muchos organismos vivos, porque dominio es digamos, el, el taxón o la categoría taxonómica más inclusiva. Luego hacia abajo viene reino y si se fijan hay menos organismos vivos porque hay más características que considerar. Luego en filo, menos, luego en clase, menos, luego en orden, hasta que llegamos a la categoría más exclusiva porque solo incluye a un individuo de una especie. Y es lo que conocemos como especie, pues. O sea, las especies son únicas y las podemos ubicar en estas categorías taxonómicas. Incluso el hombre, ¿verdad? Está clasificado en estas 8 categorías. Entonces, vean esos niveles o esas categorías vienen de la más inclusiva, la que incluye un mayor número de individuos o de organismos vivos, porque las características que tienen que tener en común son bien poquitas. Son unas 2, 3. Luego viene reino, más organismos vivos, más características, y luego filo, clase, orden, familia, género y especie. Cuando llegamos a especie estamos hablando de la categoría taxonómica más inclusiva, que solo incluye a una especie, a un organismo vivo, nada más. Entonces, como se muestra también en este cuadro, el ser humano se puede clasificar también en estas 8 categorías. Nosotros estamos en el dominio Eucaria, en el reino animal, en el filo de los cordados. También estamos acá para que lo ilustremos. Estamos en la clase de los mamíferos. Aquí se puede ver el hombre. ¿Ya? Mira, aquí está, dominio Eucaria, reino animal, filo de los cordados, clase de los mamíferos, orden de los carnívoros, aunque en realidad los seres humanos no somos carnívoros al 100%, familia de los... nosotros aquí en realidad en orden no estaríamos en los carnívoros, sino que ustedes ven ahí que el humano no aparece ahí, sino que el humano estaría en el orden de los primates, o sea, junto con los monos y los simios, somos primates. El hombre estaría en la familia de los homínidos, en el género Homo, y la especie es Homo sapiens. Entonces, todos los organismos vivos tienen que seguir ese orden. Y entre más inclusiva sea la categoría, en caso de dominio, hay más diferencias entre los organismos que incluyen un dominio. Y entre más exclusiva sea la categoría, o sea, especie, los individuos que forman esa especie tienen las mismas características, igualitas, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está la caracterización o la clasificación taxonómica del ser humano. Dominio Eucaria, reino animal, filo cordados, la clase de los mamíferos, el orden de los primates, la familia homínidos, género Homo y especie Homo sapiens. Aquí hizo falta Homo sapiens, tiene que ir las 2 palabras. ¿Verdad? Que al final el género y la especie, o el nombre genérico y el nombre específico, serían lo que forman el nombre científico en latín de cualquier ser vivo en el planeta. ¿Verdad? Entonces, hay solamente 3 dominios de organismos vivos en el planeta. El dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de los eucarias. Estos 2 primeros grupos de seres vivos, muy abundantes, ¿verdad? Muchísimos organismos diferentes hay aquí, son o tienen unas características muy particulares. 2 características muy particulares. Es que las bacterias y las arqueas son organismos procariotas, es decir, el ADN que poseen sus células no está protegido por un núcleo celular. O sea que no está englobado, protegido o encerrado en un núcleo, en una membrana nuclear que proteja ese ADN, sino que está como flotando en el interior de la célula.
Eso se llama ser procariota, no tener núcleo verdadero o un núcleo definido en su célula. Y la otra característica es que son organismos unicelulares, es decir, su cuerpo es una única célula. Estos dos dominios, ¿verdad?, de seres vivos. Ahora, el dominio de los eucaria tiene una diferencia muy grande en relación a los anteriores, y es que ya no son procariotas, sino que son eucariotas. En griego, eu significa verdadero, y carion viene de cuerpo, perdón, de núcleo. Entonces, verdadero núcleo. Quiere decir que las células eucariotas sí poseen el ADN protegido, encerrado, guardado en un núcleo celular, en una estructura llamada núcleo celular, que es como una bolsa de protección que cubre, que protege, que resguarda el ADN celular. Y por otro lado, los eucariotas no son unicelulares, sino que en general son multicelulares. Hay algunas excepciones, hay eucariotas unicelulares, sí, sí los hay. Generalmente son del reino de los protistas o los protozoarios, son organismos unicelulares. Por ejemplo, las algas, ¿verdad? Las algas que conocemos que se nos forman en la pila, en el barril de agua, o las algas que vemos en el mar, o las algas que vemos en cuerpos de agua dulce. Esas algas son organismos unicelulares eucariotas. Pero en general, los eucariotas son multicelulares. Entonces, aquí se puede observar mejor cuáles son esos grupos de dominios y reinos que hay actualmente viviendo en la Tierra. El dominio bacteria solamente tiene un reino, que es el reino de las bacterias. El dominio arquea solo tiene un reino, que sería el reino de las arqueas, organismos procariotas unicelulares. Ahora, el dominio eucaria tiene 4 reinos. El reino de los protistas, que son eucariotas, aunque gran parte de ellos son unicelulares, la mayoría. Luego viene el reino de las plantas, multicelulares todos. El reino de los animales, multicelulares todos. Y el reino de los hongos, que también hay multicelulares, pero hay algunos que son unicelulares. Entonces, esos son las agrupaciones, los grupos de organismos, los grupos grandes, ¿verdad? Los grupos grandes de organismos vivos que hay en el planeta, los dominios y los reinos que hay actualmente viviendo en el planeta. Ahora, bueno, hay muchas similitudes entre diferentes organismos dentro de una agrupación. Precisamente uno coloca, o la taxonomía o la sistemática coloca a los seres vivos en grupos de acuerdo a sus similitudes, tanto morfológicas, anatómicas, como también moleculares, ¿verdad?, genéticas, ¿verdad?, qué tan cercano o qué tan emparentados están, porque su ADN es parecido, su ADN está casi que replicado. Entonces, nosotros vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo estudiar cada uno de estos grandes grupos por reinos, no por dominios, sino por reinos, aunque vamos a ver algunas características de esos dominios, porque es necesario que lo entendamos bien, porque ese es el mundo en el que vivimos, porque ese es el planeta en el que vivimos, un mundo, un planeta muy diverso en vida, pero no solamente vida que podemos ver. O sea, la mayor parte de los organismos vivos en el planeta no se miran, son unicelulares, están en el suelo, están en el agua, están en su piel, la piel suya y la mía, están en su intestino, produciendo enzimas, ayudándole a digerir la comida, ayudándole a producir inmunidad, protegiéndolo contra otros microorganismos. Ahí están la mayoría de los seres vivos en el planeta. No son los que usted ve, esa es una pequeñísima parte. Entonces, algo interesante que vamos a ver ahorita es que en estos grupos de organismos unicelulares, las bacterias y las arqueas, vamos a ver que las funciones que tienen esos organismos en el planeta son básicas, ¿no?, lo que hacen en la Tierra y lo que nos ayudan a nosotros como seres humanos a vivir diariamente, las bondades o
las características que son útiles para nosotros los seres humanos de estos organismos unicelulares. Ahorita lo vamos a repasar de manera muy breve, pero muy precisa y concisa, para que podamos entender mejor el estudio de estos reinos y de estos grupos de organismos vivos. Entonces, cuando hablemos de bacterias, ya sabemos que son procariotas, son unicelulares, y una situación interesante es que la mayoría de las bacterias, por lo menos molecularmente hablando, cuando las ve a un microscopio, o cuando la ciencia biológica las estudió o las estudia en el microscopio, se dan cuenta de que la mayoría de las bacterias poseen una pared celular. O sea que la célula bacteriana tiene a su alrededor de la membrana celular, tiene otra estructura que la protege aún más en el medio donde vive. Es una estructura llamada pared celular. Y esa pared celular está formada de una mezcla de compuestos químicos, de moléculas químicas, llamadas peptidoglucano o peptidoglicano. Entonces es necesario que sepamos que las bacterias, por lo general, poseen una pared celular que está formada por una mezcla de compuestos químicos llamadas peptidoglucano o peptidoglicano, que no es más que azúcar mezclada con proteínas, formando como una coraza, como una pared que protege el interior del cuerpo. Así como nosotros tenemos una piel externa a nuestro cuerpo que nos protege el interior de los órganos, así ellos tienen una pared celular de peptidoglucano o peptidoglicano que les ayuda a protegerse por las condiciones ambientales en donde viven. Y las arqueas, que también son procariotas unicelulares, son muy parecidas a las bacterias, pero resulta que no poseen en su estructura celular, no poseen una pared protectora, una pared celular protectora de peptidoglucano o peptidoglicano. O sea, ahí hay una gran diferencia importante entre esos dos grupos. Ahora, usted dirá en este momento, bueno, pero no entiendo bien el papel fundamental que realizan estos organismos vivos, estas bacterias, estas arqueas en la Tierra. No lo entiendo porque no lo he estudiado antes, entonces no sé. Bueno, estamos para eso, estamos tratando de entenderlo y solamente quiero que se fijen en esto. Mire lo que dice aquí sobre el dominio bacteria y sobre el reino bacteria, algunas características generales. Bueno, esto ya lo vimos ahorita, pero vea que es así como se encuentra en los libros. Dice que son procariotas, o sea que carecen de núcleo y de otros organelos membranosos, es un punto muy importante. Las bacterias son células muy simples, bastante pequeñas de hecho, que no poseen casi que órganos. A los órganos de una célula se les llama organelos porque son bien pequeñitos, ¿no? Entonces, las células bacterianas no poseen generalmente organelos membranosos u órganos que están rodeados de membranas o formados por unas capas de membranas alrededor. No tiene. Y además, las bacterias tienen paredes celulares compuestas de peptidoglicano. Vea que aquí dice peptidoglicano. Allá atrás decía peptidoglucano. Es lo mismo. Son sinónimos. Ahora, vea usted el papel ecológico de manera muy resumida que se encuentra aquí de las bacterias. Dice desintegradores. ¿Qué es eso de desintegradores? Desintegrador es un organismo vivo que cuando cae material orgánico al suelo o al agua, o cuando está en presencia de material orgánico como desechos humanos o heces de animal, o las hojas de un árbol que caen, o la rama que cae al suelo de un árbol, o los restos de un animal que caen al agua, estos organismos son los encargados de desintegrarlo, o sea, de desensamblar el cuerpo de ese organismo y extraer todos los materiales que lo construyen. Y esos materiales luego son aprovechados por otros organismos en el ambiente. Eso es ser un desintegrador de materia orgánica. Ahora, algunos son parásitos, claro, conocemos que hay bacterias parásitas y patógenas, ¿verdad? Que son capaces de inducir una enfermedad en nosotros los animales o en las plantas inclusive. Hay organismos bacterianos que son autótrofos fotosintéticos y quimiosintéticos. Ya vamos a ver qué es eso. Algunos se utilizan en procesos industriales. También vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cómo el hombre hace uso de bacterias para realizar un montón de procesos industriales para su vida, para la vida del hombre. En el caso de las arqueas, que también son procariotas unicelulares, vea que el dominio arquea solo tiene un reino, que es el reino arquea, en donde hay procariotas unicelulares, obviamente microscópicos, muy pequeños, con ausencia de pared celular en peptidoglicanos, una gran diferencia con las bacterias.
Y luego el papel ecológico dice que son metanógenos que habitan drenajes, pantanos y sistemas digestivos de animales, halófilos que habitan ambientes salinos, termófilos que habitan ambientes calurosos. ¿Qué es eso de metanógeno, halófilo, termófilo, etcétera? ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo vemos con mucha más calma. Por eso es que quiero mostrarles, bueno, precisamente esto. Me voy a adelantar un poquito y me voy al siguiente capítulo. Aquí está el siguiente capítulo. El capítulo de que dice bacterias y arqueas. Esto es en el libro de Solomon, ¿verdad? El capítulo 3 ya habla solamente del reino de las bacterias y del reino de las arqueas. Para explicárnoslo, explicar quiénes son, cómo están construidas esas células bacterianas o esas células de arqueas, cuáles son sus características morfológicas, físicas, sus características químicas, cómo se alimentan, qué hacen en la naturaleza, cómo nos ayudan a los seres humanos en nuestra vida diaria, etc. Entonces, si usted se va también al libro de Audesirc, el capítulo 19, que es el capítulo que está más abajo, vamos a ver, capítulo 19, que es el que está después de este capítulo de sistemática, dice la diversidad de procariontes, incluso de virus. O sea, aquí también habla de los virus, pero los virus no son considerados seres humanos por un grupo de científicos y las razones son porque no pueden reproducirse por sí solos. Pero sí nos habla de la diversidad de los procariontes. Entonces nos habla de las bacterias y nos habla de las arqueas. Aquí está en el capítulo 19 del libro de Audesirc. Pero yo voy a utilizar ahorita el libro de Solomon. Quiero irme a la página. Bueno, aquí quiero mostrarles nada más con estas imágenes que como los procariotas, bacterias y arqueas, son seres vivos muy pequeños, microscópicos. Los tamaños oscilan entre los 3 micrómetros o hasta menos a los 10 micrómetros más o menos. Entonces son tamaños muy pequeños, muy pequeños. No los puede ver. Un micrómetro es la milmillonésima parte de un metro. Eso es un micrómetro. O sea, es un tamaño exageradamente pequeño. Y usted quizás ha escuchado hablar mucho de que las bacterias pueden formar grupos, ¿no? ¿Por qué no van a vivir solas? Una célula bacteriana no puede vivir sola, sino que siempre vive en una población de bacterias de la misma especie. Incluso se mezclan con otras poblaciones de bacterias de otras especies. Pero usted ha escuchado que hay bacterias en forma de cocos. O sea, que hay bacterias que tienen una forma de un coco, así redondita, esférica, como esta que está aquí. A esas bacterias se les llama cocos, por la forma que tiene, parece un coco. Esa es la forma que tiene la célula bacteriana. Aquí hay muchas células bacterianas en forma de coco, por supuesto. Cuando hay muchas formando una cadena, se les llama cadena de cocos o estreptococos. Por ahí viene ese nombre estreptococos que usted ha escuchado. Eso quiere decir cadena de cocos. Eso es lo que quiere decir. Ahora, usted puede recordar también que ha escuchado hablar de los bacilos. Un bacilo es la forma que tiene la célula bacteriana. Es una forma alargada como un bastón, una forma de bastón. Eso se llama bacilos. También hay cadenas de bacilos, estreptobacilos se llama. Luego vienen otras bacterias que tienen una forma como de espiral, a las cuales se les llama espiroquetas. Esa es la forma que tiene la célula, una forma espiral. Y se le llama espiroquetas. Como por ejemplo, la bacteria que produce el tétano. Es una espiroqueta, tiene una forma en espiral, esa célula bacteriana, ¿verdad? La Clostridium tetani tiene una forma así. Esto es la forma. Aquí solo les estoy mostrando la forma. También aquí aparecen los tamaños relativos. Miren, 3 micrómetros de diámetro, 0.6 micrómetros de diámetro, 12 micrómetros de diámetro. Entonces vean que los tamaños son muy pequeños y son diversos. O sea, la diversidad es muy grande. También en los procariotas en general, bacterias y arqueas, más o menos el cuerpo se ve así. Es una célula pequeña, muy simple, simple porque no tiene muchas estructuras, salvo estas que se pueden encontrar aquí. Esto es común en las bacterias, en la célula bacteriana. Vea, hay un ADN celular que está en una región del citoplasma celular que se llama nucleoide.
no está encerrado en un núcleo, sino que está como flotando en ese citoplasma. Luego ve usted que hay ribosomas por ahí, que son unos organelos celulares que construyen proteínas. Recuerde que había mencionado hace unas clases anteriores, había mencionado que las proteínas construyen nuestro cuerpo. El cuerpo de los seres vivos básicamente estructuralmente está formado de proteínas, está construido a partir de proteínas. Entonces, una célula cualquiera necesita proteínas para formarse y para repararse y para reconstruirse. Entonces, estos organelos ribosomas hacen eso. Vea que por ahí hay unos gránulos de almacenamiento, hay flagelos, que son estructuras que le ayudan a moverse a la célula, hay una membrana celular, por supuesto, y luego hay una pared celular de peptidoglicano. Luego hay una cápsula, en muchas bacterias hay una cápsula que es otra estructura molecular formada de muchos compuestos químicos que también le brinda protección, que también le ayuda como a pegarse a diferentes superficies, dependiendo del lugar donde viva la célula bacteriana, el suelo, las rocas en un río, el intestino, si es en el interior de un animal, etc. Esa cápsula les ayuda de muchas formas como adherirse a esas superficies y también hay unas estructuras que parecen pelos que se llaman fimbrias, que tienen más que todo una función de fijación también, o sea, le ayudan a la bacteria a fijarse a una superficie, pero también en algunas bacterias patógenas les ayudan a, digamos, penetrar una célula huésped para poder infectar el cuerpo, infectar a un huésped y generar o comenzar unas reacciones químicas que al final terminan enfermando a la persona. Por eso es que son organismos patógenos algunos. Entonces, eso es, digamos, en general la estructura que tiene una bacteria y una arquea. La diferencia con las arqueas es que las arqueas casi no tienen, ninguna tiene pared celular de peptidoglicano, a pesar de que haya cápsulas que pueden también tener. Quiero que recuerde una cosa, en el cine, si yo me voy a esta de muchas páginas en internet donde hay películas o series que usted puede ver, recuerda usted que hay muchas producciones cinematográficas o documentales incluso que hablan sobre los microorganismos, que hablan sobre las bacterias, las arqueas y los virus, ¿verdad? Por ejemplo, en esta película Epidemia, no sé si la vieron, una película que se desenvuelve entre Estados Unidos y África, en donde un mono, que se supone que es de África, pero no es de África, trae un virus aquí a América y el virus comienza a propagarse de una manera que genera una epidemia bastante grave. Entonces, nosotros convivimos con los microorganismos, pero no todos los microorganismos, no todas las bacterias, por ejemplo, son patógenas. Por supuesto que no. Igual en las películas, aquí hay otra película, esta que se llama Contagio, que es algo más reciente en cuanto a tiempo. Aquí también se hablaba de una epidemia provocada por microorganismos. Lo que quiero mencionarles con esto es que muchas veces creemos que los microorganismos solo son dañinos y eso no es cierto. De hecho, la mayoría de microorganismos dentro de las bacterias y dentro de las arqueas más bien tienen funciones ecológicas sumamente importantes para la vida de los seres vivos en el planeta. Entonces, cuando usted revisa esto de los capítulos y de las características que yo les he mencionado, que hay que estudiar las características de cada reino de organismos vivos en el planeta, usted tiene que entender cuál es la estructura, cómo está formada la célula de esos organismos. Si es procariota, si es eucariota, qué organelos tiene, qué funciones tienen esos organelos. Entonces, eso lo tiene que usted repasar. Eso ahí está en los libros, está en este como en este. ¿Ya? En los dos están esas características. Si yo me voy al de Audecirc y empiezo a revisar esto, miren, igual le habla de las formas que tienen las bacterias, en forma de cocos, forma de bastones o de bacilos, forma de espirales o de espiroquetas. Les habla de las arqueas que igual tienen formas muy parecidas y tienen tamaños igual muy parecidos y estructuras muy parecidas. También por aquí veo una arquea que tiene un flagelo, que es una estructura como un pelo largo que le sirve para moverse. Ese flagelo es como un remo que le ayuda a nadar en el medio acuoso donde vive el organismo. Vea que luego empieza a haber estructuras de cómo las bacterias y las arqueas producen ciertos compuestos químicos a su alrededor de su cuerpo celular,
para protegerse, por ejemplo, en el caso de las endosporas de bacterias, ya vamos a explicar un poco eso de las endosporas. Y lo mismo, mire, formas, tamaños, estructuras físicas, cómo están construidos externamente, y luego ya viene a la ecología o la función ecológica de cada uno de estos grupos. Es lo mismo. Yo estoy utilizando ahorita nada más este libro como referencia. Entonces, quiero que veamos algunas cosas importantes. Miren, cualquier organismo vivo del planeta trata de sobrevivir a situaciones de cambio en el ambiente. El ambiente cambia muy drásticamente de forma muy rápida también. ¿Verdad? Cambios de temperatura, cambios en el nivel de agua, cambios en la salinidad del agua, etcétera. Hay demasiados cambios en el ambiente natural. Los seres vivos tenemos que adaptarnos a esos cambios y tratar de sobrevivir y reproducirnos. Entonces, un organismo unicelular, al igual que cualquier otro organismo vivo del planeta, tiene que cambiar junto con el ambiente para poder sobrevivir y adaptarse y reproducirse. Por ejemplo, hay diferentes mecanismos que utilizamos, recuerda el comportamiento, ¿verdad?, de los seres vivos para poder sobrevivir, para poder adaptarse. Entonces, hay comportamientos que también son bien complejos en las bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que forman endosporas. ¿Qué es eso de una endospora? Mire, una bacteria que forma endosporas es una bacteria que se autoprotege, como que se pone un abrigo encima cuando las condiciones del ambiente donde vive son desfavorables, ya sea hace mucho frío, hace mucho calor, no hay alimento suficiente para comer. Entonces entra en un estado como de protección, autoprotección, y se forma una endospora, o sea, se construye una capa protectora molecular. Eso es lo que quiere decir una endospora. Y una endospora puede sobrevivir muchísimo tiempo en un ambiente desfavorable, mucho frío, mucho calor, no hay alimento para esa bacteria y para que ésta pueda sobrevivir y pueda reproducirse. Entonces la bacteria entra en un estado de endospora. Se autoprotege, se encierra, como entrar en una hibernación, algo así. Entonces se produce una serie de compuestos químicos, se los pone encima, digámoslo así, como si se pusiera un abrigo, y se queda ahí como esperando a que las condiciones sean más favorables para esa bacteria, esperando a que cambie la salinidad del agua o cambie el pH del agua, se vuelva más agradable o más factible para sobrevivir, o que haya alimento otra vez, o que la temperatura cambie, o que haya humedad suficiente para sobrevivir. Y entonces de esa manera el organismo puede detectar que las condiciones volvieron otra vez a la normalidad y vuelve otra vez a quitarse el abrigo, deshace o destruye, digamos, esa capa de compuestos químicos que se produjo y vuelve a vivir normalmente. Un ejemplo de esto, o varios ejemplos de bacterias que forman estos tipos de endosporas, les van a llamar la atención. Por ejemplo, la endospora Bacillus anthracis, la endospora que produce, o la bacteria que produce el anthrax, que ha sido una bacteria utilizada por el terrorismo internacional en el mundo. O sea, vea que el hombre es una especie muy polémica y es una especie muy conflictiva y siempre anda metido en guerras. Pues ha utilizado este organismo llamado Bacillus anthracis y ha utilizado las endosporas de Bacillus anthracis para utilizarlo como un arma química. ¿Cómo lo usa el hombre como un arma química, esa bacteria? Bueno, las endosporas de esa bacteria, ciérrenme el micrófono, que siento un micrófono abierto por ahí, por favor. A ver, lo voy a tener que silenciar porque no me están haciendo caso. Bueno, estaba diciendo de Bacillus anthracis, la bacteria que produce el anthrax. Esta bacteria forma endosporas. Las endosporas son esas bacterias encerradas en esas capas protectoras, digámoslo así. Pues el hombre utiliza esas endosporas y las coloca en sobres, se las manda al enemigo. Cuando el enemigo abre el sobre, es como un polvito, ¿verdad? Tantas endosporas, millones, cientos de miles o millones de endosporas forman como un polvito. Ese polvito llega en un sobre al enemigo, el enemigo lo aspira, esas endosporas se mueven por el aire, entran al sistema respiratorio de los humanos o de los animales
Y dentro del sistema respiratorio o dentro del cuerpo del organismo, las condiciones ya cambiaron. Hay una temperatura agradable, hay alimento suficiente, hay humedad suficiente. Entonces la endospora desaparece y la bacteria empieza a reproducirse dentro del cuerpo de ese organismo y le causa, obviamente, enfermedad terrible. Otro ejemplo es la bacteria que causa el tétano. También forma endosporas. Cuando esa endospora entra en usted por una herida, por ejemplo, ya entró al cuerpo, entró a un ambiente más favorable, con calor suficiente, con alimento suficiente, con humedad suficiente, desaparece la endospora y la bacteria se comienza a reproducir y produce una gangrena que le va a causar a usted la muerte probablemente, o la pérdida de un miembro. Luego vienen otros ejemplos más de bacterias que forman esas endosporas. Incluso creo que la misma bacteria que produce el botulismo, ¿no? La Clostridium botulinum, también forma endosporas. Esa bacteria que está en el suelo y que algunos, la industria de los cosméticos ha utilizado una toxina que produce esa bacteria, llamada toxina botulina, la ha utilizado para cuestiones de estética, ¿verdad? Que ha funcionado muy mal, de hecho, o muy bien en algunos casos. Entonces, eso es, miren, un poco de la vida de estos microorganismos. Me voy a saltar esto de la reproducción y las formas de reproducción. Eso usted lo puede leer, cómo se reproducen estos organismos, estas bacterias, estas arqueas, porque me voy a mover a una explicación más directa de sus papeles ecológicos y cómo nos ayudan a los seres humanos a diversos procesos que necesitamos en la vida. Usted puede buscar aquí también cómo se alimentan estos organismos. ¿Y qué quiere decir estos términos de fotoautótrofo? Esto lo tiene que buscar usted, por favor, búsquelo, estúdielo, o en cualquiera de los dos libros. ¿Qué es un organismo fotoautótrofo? En este caso, bacterias fotoautótrofas, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué se llaman así? O las bacterias quimioautótrofas, o las fotoheterótrofas, las quimioheterótrofas, y entre otras cosas, lo que estábamos hablando de que hay bacterias que son desintegradoras de materia orgánica. Bien, eso búsquelo, véalo y estudie también aquella parte que dice que, bueno, la mayoría de los organismos vivos en el planeta vivimos en presencia de oxígeno, porque hay una atmósfera alrededor de nuestro planeta que produce una gran cantidad de oxígeno. Pero resulta que hay tanto bacterias que viven en un ambiente aerobio, es decir, en presencia de oxígeno, como hay bacterias también que viven en ambientes anaerobios. Anaerobio quiere decir que no hay oxígeno presente en ese medio. Y entonces, para poder obtener energía de lo que come, esa bacteria no usa oxígeno, sino que usa otros compuestos químicos o otros elementos químicos que no son oxígeno, como sulfato, como nitrato, para poder metabolizar lo que se come y producir energía para vivir. Entonces, hay unas tablas muy buenas, excelentes en estos capítulos, donde hablan de eso. Por ejemplo, esta tabla 3.1 habla de los medios o de los modos de nutrición de estos organismos unicelulares. Y luego comienza a hacer, obviamente, una serie de explicaciones excelentes sobre ya las características un poco más avanzadas, digamos, de estos dos reinos de bacterias y arqueas. También hay una comparación de los tres dominios y sus características. Aquí vea en la tabla 3.2, habla de comparación de los tres dominios. Y le dice, las bacterias tienen estas características, pero esas características están o presentes o ausentes en otros grupos, en arqueas o en eucarias. Entonces usted puede leer esto con más calma, puede ser que cuando vuelva a ver la videoconferencia, lo detenga ahí un momentito y lo vea con un poquito más de calma. Pero yo quiero adelantar un poco más. Miren, bacterias y arqueas son muy parecidas. Aquí se menciona que las arqueas habitan ambientes hostiles. Es bien raro, pero estos organismos unicelulares llamados arqueas o arqueanos viven en sitios del planeta donde otros organismos vivos no podrían vivir. Ambientes muy hostiles, lugares muy calientes, lugares muy fríos o lugares muy salados. Entonces las arqueas se pueden dividir, digamos, en dos grupos principalmente. Hay unas arqueas que están en un grupo que se llaman las crenearcotas, que son principalmente, como dice aquí, arqueas termófilas extremas. Termófilo quiere decir que puede sobrevivir en ambientes
con unas temperaturas muy elevadas, muy altas, muy calientes, o puede vivir en unos ambientes con temperaturas muy frías. Entonces vean que las temperaturas óptimas en donde viven estas arqueas son más o menos de unos entre 80 grados Celsius y 120 grados Celsius. Esas son temperaturas muy calientes, pero también pueden vivir a temperaturas de bajo cero, 0 grados Celsius, más abajo de 0 bajo Celsius. Entonces, ¿qué ocurre con estos organismos que habitan en ambientes muy calientes o en ambientes muy ácidos? Bueno, ¿cuál es su papel? ¿Por qué están en la Tierra? ¿Qué hacen? También las arqueas y en especial este grupo de creniarcotas son como recicladores de nutrientes. En esos ambientes extremos, cráteres de volcanes o en las orillas de lo que nosotros conocemos como manantiales calientes en el mar o en los témpanos de hielo que hay en los glaciares, etcétera, lo que hacen es que ayudan a reciclar diferentes elementos en la naturaleza. Elementos como carbono, elementos como nitrógeno, elementos como azufre, reciclarlo, es decir, permitir por un metabolismo celular que esos elementos siempre estén disponibles en el medio ambiente. Pero hay organismos que no son necesariamente arqueas termófilas, sino que son de otro grupo que se llaman arqueas euriarqueotas. Estas son, por un lado, metanógenas extremas, halófilas extremas y termófilas extremas. Metanógeno extremo quiere decir que habita en un lugar donde hay mucho metano. Y al haber mucho metano, no hay oxígeno disponible. Y para poder hacer un metabolismo celular y obtener energía de lo que come, esa arquea metanógena debe de producir metano, debe de utilizar metano en su metabolismo. Por ejemplo, como dice acá, estas arqueas metanógenas habitan ambientes libres de oxígeno, por ejemplo, en las aguas negras que vemos a veces correr por la calle, lastimosamente. En las aguas negras es un ambiente altamente bajo en oxígeno, pobre en oxígeno. Habitan en pantanos, ¿verdad? O incluso en los aparatos digestivos de los seres humanos, en nuestro sistema gastrointestinal y de otros animales también. Porque el sistema digestivo nuestro, hay momentos que no posee una gran cantidad de oxígeno, sino que más bien muy poca cantidad de oxígeno. Entonces, dice que estas arqueas son importantes en el reciclaje, como ya había mencionado, reciclaje de componentes de productos orgánicos de organismos que habitan pantanos. Es decir, por ejemplo, esas arqueas transforman productos orgánicos de otros organismos vivos, los transforman en metano, porque producen metano y ese metano lo liberan al aire. Y el metano es un gas de efecto invernadero. O sea, debe de estar presente, pero en una cantidad pequeña. Pero debe de estar presente en la atmósfera. Y estas son, digamos, los organismos unicelulares que permiten un reciclaje del metano del ambiente. O sea, están produciendo metano a partir de desechos orgánicos de otros organismos vivos, por ejemplo, en los pantanos, por ejemplo. Las halófilas extremas, halófilo quiere decir que es un organismo vivo que vive en un ambiente muy salado. Viven en soluciones de salmuera, o sea, un agua muy concentrada de sal, saturada de sal, como en estanques salados o en el Mar Muerto, por ejemplo, o en el lago salado, en cualquier ambiente natural que sea demasiado salado. Y estas también llevan a cabo, es interesante que las halófilas extremas son arqueas que pueden realizar fotosíntesis, quiere decir que si pueden hacer fotosíntesis, miren, quiere decir que si hacen fotosíntesis, pueden proveer al aire de oxígeno, o sea que ayudan en el reciclado del oxígeno en el planeta. Y luego, puede ser que usted vea cómo la ciencia estudia estos microorganismos, que son abundantes en muchos ambientes, tanto en ambientes terrestres como ambientes acuáticos,
Y, por ejemplo, dice acá que los microbiólogos sugieren que las arqueas pueden ser importantes en los ciclos biogeoquímicos y en las cadenas alimenticias marinas, es decir, lo que estaba mencionando antes. Todos estos microorganismos más bien reciclan los elementos naturales como carbono, como nitrógeno, como azufre, como potasio, como sodio en el ambiente para que esos elementos siempre estén disponibles para los demás seres vivos y podamos nosotros vivir tranquilos. Y no vemos esas funciones que tienen estos organismos, no las vemos, las pasamos por alto. Ahora vienen las bacterias. Igual, las bacterias están distribuidas en más grupos. Arqueas estábamos diciendo que solo estaban clasificadas actualmente en 2 grupos, pero hay bacterias de muchísimos grupos. Aquí hay una tabla que resume esos grupos de bacterias y arqueas. Mire, aquí está el grupo de las crenarcotas, que son arqueas. También está el grupo de las euriarcotas, la que acabamos de mencionar. Pero en las bacterias, miren la siguiente tabla, grupos de bacterias, hay muchísimos más grupos de bacterias. Pero la mayoría de estos organismos unicelulares no son dañinos, más bien nos ayudan de muchas maneras los seres humanos. Por ejemplo, fijar nitrógeno. Hay bacterias que son fijadoras de nitrógeno. ¿Qué quiere decir eso? El nitrógeno está en el aire en una proporción muy alta. El aire que nosotros respiramos tiene un 70% de nitrógeno, un 78% de nitrógeno. Pero ese nitrógeno no está disponible para los seres vivos que respiramos o que necesitamos el nitrógeno en forma de otro compuesto químico. Entonces, estas bacterias fijadoras de nitrógeno lo que hacen es que capturan ese gas del aire y lo transforman químicamente y lo ponen a disposición de los demás seres vivos, entre otros las plantas, como nitratos o como nitritos, que sí ya pueden ser una fuente de nitrógeno para otros seres vivos, por ejemplo. Entonces, estos organismos afectan directa o directamente los papeles ecológicos que desempeñan. Habla aquí en general de los procariotas que producen nitrógeno, como ya acabamos de decir, o fijan nitrógeno, recicladores de nutrientes. Otros participan en ciclos biogeoquímicos, como acabamos de ver, el reciclado de ciertos elementos naturales en el planeta. También hay relaciones simbióticas con otros organismos vivos, incluyendo los seres humanos. Encontramos bacterias que forman biopelículas, eso también tiene que estudiarlo, que es una biopelícula, es una agrupación, son capas de muchas, cientos de miles a veces de bacterias que se encuentran unidas formando una película o formando una capa. Por ejemplo, en la placa dental, esa placa dental que le dice el médico, el odontólogo que usted debe de tratarla porque puede causarle caries, no es más que una biopelícula de bacterias que hay en sus dientes, que forman una capa que rodea sus dientes y comienza a producirle daños. O también una biopelícula puede ser aquella que se forma por las bacterias que se pegan a los lentes de contacto, que algunas personas empiezan a tener problemas con infecciones y una serie de problemas más, porque hay una biopelícula de bacterias, puede ser de una sola especie o pueden ser varias especies de bacterias las que estén ahí y en una cantidad muy grande, que esté pegada ahí al lente de contacto y que esté produciendo una serie de infecciones, por ejemplo. También las biopelículas de bacterias se pegan a los catéteres, a las personas que se someten a ciertas operaciones, se les pegan ahí en los catéteres y puede producirles algunos problemas de salud, o en los implantes quirúrgicos también, por ejemplo. Pero aparte de eso, hay otros muchos más beneficios que nos proveen las bacterias. Hay bacterias que nos ayudan a controlar plagas, como el caso de Wolbachia. Wolbachia es una bacteria muy útil para controlar plagas incluso de zancudos o de otros organismos, de otros insectos que son plaga incluso en la agricultura. Recuerde que las bacterias son desintegradores esenciales de materia orgánica, descomponen la materia orgánica de tal manera que no haya basura orgánica en todos lados y no haya focos de enfermedad por todos lados. También algunas producen fotosíntesis, hacen fotosíntesis y por lo tanto ayudan a mantener las concentraciones de oxígeno en la atmósfera. Muchos tipos de bacterias transforman el nitrógeno atmosférico, como ya dijimos, en formas que pueden utilizar más las plantas. También, aparte de la fotosíntesis y el reciclado del carbono,
muchas bacterias son utilizadas para producir incluso antibióticos. Mire qué cosa más contradictoria. Las bacterias son utilizadas, hay 3 grupos de microorganismos que son utilizados el día de hoy para producir antibióticos. Los más de 100 antibióticos que hay en el mercado. Un grupo de esos microorganismos que producen antibióticos son bacterias del suelo, bacterias que están normalmente en el suelo y que son gram positivas. Esa es una característica que usted tiene que estudiar, que son las bacterias gram positivas. Entonces, bacterias gram positivas nos ayudan a producir antibióticos que luego la industria farmacéutica los utiliza en medicina. También están otro grupo que se llaman los actinomicetos, que son bacterias gram positivas también, del género Bacillus. Todas aquellas bacterias que son Bacillus ayudan a producir antibióticos que usamos los seres humanos en nuestros problemas de infección. Y también están los mohos. Los mohos son eucariotas que pertenecen al reino de los fungi, o sea, son hongos. Los mohos son hongos. Esos hongos también nos ayudan a producir antibióticos, como es el caso del penicillium, el moho llamado penicillium, de donde viene la penicilina, que fue el primer antibiótico que se produjo para uso médico en la humanidad. Por otro lado, hay bacterias modificadas genéticamente que nos han ayudado a producir vacunas. O sea, ahora producimos vacunas a partir de ciertas bacterias, producimos hormonas del crecimiento humano para varios tratamientos quirúrgicos también, o tratamientos, personas que tienen problemas de tiroides, se producen en bacterias hormonas de crecimiento. Se produce insulina ahora utilizando bacterias, ya no se usan cabras, ya no se usan ovejas para producir insulina, sino que utilizan bacterias, es mucho más barato y más rápido. Y otros componentes más que se usan en medicina. Se utilizan las bacterias para ello. Aparte de eso, alimentos y bebidas por fermentación son producidas por bacterias. O sea que la industria alimenticia y la industria de las bebidas alcohólicas utiliza bacterias para poder fermentar un compuesto azucarado y producir alcohol o producir un alimento fermentado que nosotros igual consumimos, como por ejemplo la leche, el yogur, los encurtidos, la salmuera, las aceitunas, son alimentos producidos a partir de procesos industriales utilizando bacterias. También las bacterias están elaboradas o involucradas en la elaboración de carnes fermentadas como el salami, la producción de vinagre, la producción de salsa de soya, la producción de chocolate, de vitaminas del complejo B como la B12 y la riboflavina, producción de ácido cítrico, que también es utilizado en medicamentos. Un compuesto que se añade, también el ácido cítrico se añade a muchos alimentos procesados, ¿verdad? Por ejemplo a dulces o a las gaseosas, se agrega ácido cítrico y es producido a partir de bacterias. Las bacterias también se usan en bioremediación. ¿Qué es eso de bioremediación? Es el proceso de utilizar bacterias para desintoxicar, por ejemplo, remover petróleo del agua o remover gasolina del agua o de un suelo y cualquier otro contaminante químico que sea tóxico para el ambiente y para el ser humano. Entonces se utilizan bacterias para hacer bioremediación, que es algo como lo que se ve aquí en esta imagen. Un suelo contaminado con un químico puede ser recuperado utilizando bacterias en un proceso llamado bioremediación. Sumamente interesante, excelente utilidad que le damos a las bacterias en ese aspecto porque el humano contamina mucho el ambiente y utilizar organismos microscópicos o microorganismos, en este caso bacterias de diferentes especies, para poder recuperar esos ambientes contaminados es una cosa maravillosa. Y un dato extra de las arqueas, no de las bacterias, sino de las arqueas, es que también son económicamente importantes las arqueas. Y las arqueas no son patógenas, no se han encontrado ninguna arquea patógena para los seres humanos o para los animales. Y dice que las arqueas, por ejemplo, como están adaptadas a altas temperaturas o condiciones extremadamente ácidas o saladas, son una fuente de enzimas que pueden usarse en condiciones extremas, enzimas que se han agregado a detergentes de lavandería, por ejemplo, detergentes muy fuertes porque contienen enzimas de esos organismos llamados arqueas, que pueden deshacer cualquier mancha o deshacer cualquier alteración ahí que haya a la ropa o al suelo o a cualquier superficie que se vaya a lavar con ese detergente industrial, o también para aumentar el desempeño a temperaturas altas y niveles de pH muy elevados de esos productos químicos, ¿verdad? La industria alimentaria también dice utiliza enzimas de arqueas para convertir el almidón de maíz en dextrina, por ejemplo. O sea que también las arqueas se utilizan como fuente de
muchos procesos industriales para el hombre, alimenticios incluso. Y luego viene una sección de, bueno, las pocas bacterias que hay que son patógenas para los humanos están en una muy gran gama, hay una muy buena gama de organismos microscópicos bacterianos que producen enfermedad en el hombre, y aquí hay una lista muy interesante de esos organismos: el anthrax, que producen los bacillus, el botulismo, los clostridium, la clamidia trachomatis, el cólera, el vibrio cólera, y todo eso. Entonces aquí se ve cómo también esos organismos pues, pueden producirnos a nosotros problemas bastante serios o incluso la muerte. Entonces, esto nada más era para ilustrarles que así es como ustedes deben estudiar cada reino. Ahí se le han proporcionado a ustedes algunas diapositivas de cada reino. Sin embargo, hay que leer en los libros todas estas informaciones, básicamente las características que hacen que esos organismos vivos que están clasificados en ese reino sean completamente diferentes a los de otro reino. Y no solamente verlos desde la importancia ecológica, o sea, qué función realizan en el ambiente, en la tierra, esos organismos, sino también verlos desde el punto de vista económico, qué beneficios económicos le producen al hombre, o qué beneficios a nivel industrial le producen al hombre, o si están involucradas en procesos de enfermedad o procesos de infecciones, por ejemplo, también. O en aspectos de medicina, producen algunas toxinas o producen algunos antibióticos o producen algunos otros compuestos que nos ayudan a nosotros en medicina. Entonces, esas son las características que tiene usted que revisar de cada reino. Entonces, era nada más para orientarlo un poco más en la lectura de los reinos y de sus características. Y estos, digamos que son los más complejos, digamos, los organismos unicelulares. Ya los multicelulares no, porque usted los conoce un poco más. Ya sabe quiénes son los hongos, ya sabe quiénes son los animales, pero por supuesto, dentro de cada grupo, dentro de los animales, dentro de los hongos, dentro de las plantas, hay una serie de características que quizá usted no conozca y debe de revisarlo. Usted agarra el libro y agarra el capítulo que habla sobre las plantas y comienza a leer sus características. No es que tiene que leer de corrido todo el capítulo, pero sí se tiene que ir fijando en qué partes le van describiendo. Este grupo se caracteriza por esto. Las plantas hacen este proceso para poder alimentarse. Las plantas hacen este proceso para poder almacenar alimentos en su cuerpo, o para producir la fotosíntesis, o para liberar oxígeno. Esas son características que usted tiene que ir leyendo y las tiene que conocer usted, porque no hay mucho tiempo en una hora para hablar de todo eso, sino obviamente usted las lee y luego las comentamos, porque igual hay tiempo para que usted comente las cosas y diga: tengo una duda, me gustaría que me ampliara un poco este tema. Cualquier duda que haya, usted tiene que hacerla. Vamos a ver. Está bien, no hay problema, Vilma, usted puede salir, no hay ningún problema. Bueno, entonces... Licenciado, sí, permiso, es que voy a otra clase. no hay problema, ningún problema. Y esto queda ahí grabado por cualquier otra cosa que usted necesite. Listo, entonces, yo les voy a pedir que así como yo les acabo de ilustrar en qué cosas se debe de fijar uno, en qué características se debe fijar uno que son relevantes en cada reino, usted en la lectura lo haga, se vaya fijando y se vaya fijando en qué características hacen que ese grupo de seres vivos sea diferente a otros seres vivos. Jaciel, dígame, Jaciel. Licenciado, Sí. saliendo un poco del tema, Sí. quería saber si me puedo retirar porque voy a clase igual. No hay problema, Jaciel. Sí, licenciado. Listo. Para el que todavía queda, ya terminamos, pero solo estoy haciendo unas aclaraciones. Yo necesito saber si alguien de aquí ahorita, los que están conectados, no se han matriculado en el laboratorio, en el aula en el aula virtual del laboratorio en el campus. Porque todavía hay tiempo, pero tiene que matricularse, tiene que seguir los pasos y matricularse. Lick, tenía una duda. ¿Qué diferencia hay así de la clase al laboratorio? De la clase. Bueno, recuerde que el laboratorio es la parte práctica. En el laboratorio a usted le van a pedir que realice unas ciertas actividades que tienen como objetivo en la práctica reforzar lo que usted ve en la teoría. Ya sea porque le pidan que busque unas imágenes
de cómo se vería un cierto organismo en el microscopio, que vea esas estructuras en el microscopio, o que investigue sobre unas ciertas funciones, o que investigue aquí, o que investigue allá. Entonces, es un reforzamiento para entender mejor el contenido de la clase, de la teoría. Eso es el laboratorio. Ok, Lick, Entonces, gracias. los laboratorios, Sergio, ahí en el aula de laboratorio le van a proveer videos de las prácticas. Entonces usted puede seguir esos videos y de esa manera realizar las actividades que le piden y reforzar el contenido de la teoría. Pero Así. verdad que Lick, esos laboratorios Sí. en el campus salen en la misma clase, ¿va? Cuando uno se mete así a la clase de No, biología. no No. en la misma clase. El aula de la teoría es una y el aula de laboratorio es otra. Ahí le va a aparecer que es el aula de laboratorio una vez que usted ya se matriculó. Le va a aparecer un aula virtual ahí. Pero mire que, digamos, yo me matriculé, Ujú. pero digamos, cuando metí la clase de biología y me salía matricular laboratorio y lo matriculé. Pero cuando me meto al campus solo me sale una clase de biología, así como una asignatura de biología. Sí, claro, pero le tiene que salir dos aulas. El aula de teoría, que es la que yo manejo, y el aula de laboratorio, que es otra aula, otra ventana diferente, que le tiene que decir ahí laboratorio de biología. Tiene que revisar eso porque le tiene que aparecer. Creo que fue José Alejandro primero y luego Darlan. A ver, José. Buenas, Lick. Fíjese Buenas. que yo matriculé el laboratorio en la sección 1601 el miércoles. Sí. Y al momento de meterlo en el campus solo me salía una sección que era la 1600. Pero leí que lo manejan 12 instructores, entonces no sé si eso Sí. afecta o no. Pero usted lo matriculó de acuerdo al código que le dieron, ¿verdad? Es que sí, supuestamente en el código que salía ahí no había una sección 1601. Entonces yo dije, o sea, me matriculo en 1600 que ha de ser la misma. A Pero no ver, sé si eso va sí, a lo más afectar. seguro es que sí, déjeme ver. José Alejandro Rivera, deme su número de cuenta, José. 2019-129-11. Sí, no debería de haber problema. Lo que voy a hacer es que voy a corroborarlo con el encargado de laboratorio para que me diga en qué sección está usted y si no hay ningún problema. Yo lo voy a corroborar. Listo, gracias. Perfecto. ¿Quién más tenía? ¿Quién más era? Darlan, me parece. Darlan quería hablar. Hola, buen día, Alec. Bueno, sí, más que Buenos todo días. era por lo del compañero, que al menos será que no ha hecho el proceso de matrícula, bueno, de inscripción en la plataforma, de los links que usted envió, porque si no le aparece, si solo le aparece la clase, quiere decir que no lo ha matriculado en sí el laboratorio. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que le estaba mencionando y gracias por reforzarlo. Que si usted ya siguió los pasos y usted ya se matriculó en su laboratorio, en el aula virtual de laboratorio, en el campus, a usted le tiene que aparecer un aula de laboratorio, que es diferente al aula que yo manejo, ¿verdad? Con ustedes. Porque la que yo manejo es el aula de teoría y el aula de laboratorio la manejan los otros compañeros. Entonces le tiene que aparecer un aula al momento de entrar al campus, el aula de laboratorio más el aula de teoría. Son dos aulas diferentes. Entonces, pero bueno, no sé si el compañero está en el grupo del WhatsApp, porque ahí creo que están los links que usted envió para poder hacer el proceso. Sí, sí, entonces tenemos que recuperar a Sergio. No sé si Sergio todavía está ahí, Sergio. Aquí está el Lick. Entonces, Sergio, usted está en el grupo de WhatsApp. Creo que sí. Voy a ver, voy a corroborar. Ok. Lick, una pregunta. Sí. ¿No habrán asignaciones de parte suya? ¿Asignaciones de qué? ¿De laboratorio? Tareas. No, tareas. Sí, 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 Sí claro. habrán. Lo que pasa es que ahí están en el calendario y todavía no ha llegado la fecha para subirla. Ah, ok. Sí, pero ahí está en el calendario. Entonces hay que bajar el calendario y tenerlo ahí presente, José. Sí, está bien. Ok, Gracias. listo. Sergio, deme su número de cuenta por cualquier cosa, Sergio. Sergio. Ahorita, Lick. 2021 100 Sí. ¿Sí? 1887. Espéreme.
20, 21, 100. 1887. Ah, ok, listo. Bueno, revise eso, Sergio, Te lo paso de nuevo, Lick. y estamos en contacto porque miren, yo no quiero que nadie vaya a salir mal evaluado en este curso. Vamos a tratar de despejar las dudas y darnos más tiempo para que todo el mundo esté claro con lo que se va a evaluar y las cosas que se tienen que hacer, porque hay que salir bien de esto, ¿verdad? Cualquier ayuda que necesiten, yo estoy a la disposición. Entonces, Gracias, Lick. bueno, quedamos ahí, tengan buen provecho. Nos pasamos un poquito, pero bueno, a veces es necesario. Cualquier duda, por favor, me la hacen, ya sea en las videoconferencias o en los mensajes, en el foro, para que yo las pueda ir contestando, por favor, ¿sí? No quiero que nadie se quede con dudas. Y hay que ir adelante de mí. Vayan leyendo y estudiando más adelante de lo que yo voy, ¿verdad? Bueno, por ahora nada más. Cualquier cosa me escriben y me preguntan. Estoy pendiente Listo. siempre, Muchísimas ¿verdad? gracias, Lick. Gracias, Por Lick. nada. Listo, Buen día, buen provecho. provecho. Buena tarde. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Seguro, gracias. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.